Bien, continuamos con la serie Católicos con Doctrina en esta oportunidad, en el episodio número 46, para seguir profundizando pues, en la experiencia del conocer nuestra doctrina católica, resumida de una manera pues, importante bajo el papado de San Juan Pablo II. O sea, su publicación fue en el papado de San Juan Pablo II y es el catecismo que actualmente, al momento que hago esta grabación, está vigente. Eso siempre es bueno aclararlo porque las cosas pueden cambiar. Puede ser que haya una nueva actualización dentro de 10, 15, 100 años y bueno, no habrá cambios sustanciales porque lo que es siempre ha sido y no va a cambiar, pero puede ser que haya aspectos novedosos que no veremos en este catecismo, pero sí en una posible actualización. Ejemplo, todos los desafíos de la inteligencia artificial, la bioética, etcétera. Para este episodio que estamos en la primera parte del catecismo, en el numeral 162, estamos centrados en el tema de la fe, un tema muy importante para el mismo Cristo. De hecho, el Evangelio de hoy, 24 de febrero, el día en que va a salir con la ayuda de Dios esta publicación, justamente Jesús hace una connotación muy importante al tema de la fe, ¿no? Todo se puede con fe, lo cual quiere decir que sin duda es una de las cosas que más tenemos que trabajar cuando a veces tenemos más fe en nosotros mismos o en nuestras ideas, en nuestros preconceptos, en la manera de acomodar la doctrina a nuestro interés, que lo que realmente es la fe, que es confiar en aquel que no vemos, y además le proclamamos como todopoderoso, como de sabiduría infinita, y es depositar tu fe, tu confianza en él. En eso creo que encaja muy bien la reflexión de hoy, porque el numeral de hoy, el 162, tiene como título la perseverancia en la fe. O sea, no se trata solamente de saber que la fe es una necesidad, no se trata solamente de saber que la fe es necesaria o tener destellos de fe en tu vida, momentos de fe en tu vida, sino que realmente también es necesario perseverar en ella. La perseverancia es como cuando tú sales de un retiro. Llámese el que quieras llamar, ahorita hay muchos retiros de moda. En mi época, en este momento que hago esta grabación, también me gusta decirlo, lo que está en boom en mi país es Emaús y Samuel. Entonces las personas viven estas experiencias, se sienten renovadas, empiezan a comprometerse, pero luego al pasar del tiempo, por las diferencias humanas, por el cansancio, por los propios egos, empiezan los problemas y te cansas y no sigues. Eso es falta de perseverancia. Vamos a ver qué nos define el catecismo por perseverancia. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello en su carta a Timoteo cuando dice, combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos por haber rechazado naufragaron en la fe. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente. Debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la iglesia. Fíjense que ahí están los tres elementos que importantes. Esto está en la carta a Timoteo. Vamos a ver si tengo acá la cita, ¿no? Hay varias citas. La primera carta a Timoteo, capítulo 1. Luego habla de San Marcos, capítulo 9, Lucas, capítulo 17, Romanos, capítulo 15. Y Gálatas también, capítulo 5, ¿no? Santiago, capítulo 2. ¿No? Qué interesante todo esto que se narra porque el catecismo tiene mucho, se nutre totalmente de la palabra de Dios. No contrapone la palabra de Dios, de él derivan las reflexiones. Y así tiene que ser el ejercicio de nuestra evangelización y de nuestra fe. Entonces, una fe que se puede perder, yo ahorita hablando de esto, una de las personas que me viene en la mente que tuvo este traspié en la fe fue, por ejemplo, un Martín Lutero. Martín Lutero se dice que era un hombre de muy buenas intenciones y además era un hombre de sacrificios, de penitencia, muy formado. Tengo entendido que él fue inclusive uno de los que hizo la traducción de la Biblia al alemán. Entonces, un hombre, además un erudito, pues. Pero él no perseveró en la fe desde el punto de vista de sostenerse bajo los tres principios que habla aquí San Pablo, ¿no? Actuar por la caridad, es decir, por el amor,
sostenerse en la esperanza, no, eso es un punto que a él le faltó. Él entró en un pesimismo con la fe católica hasta el punto de despreciar el papado, algunos dogmas como el purgatorio, etcétera, por querer defender sus posturas. O sea, perdió la confianza en la iglesia, cosa que es la antítesis de la promesa de Cristo a Pedro: ni las fuerzas del infierno podrán contra ella. Lo cual te dice que no hay fuerza maligna mayor que esa. Cuando a ti te ponen eso como fuerza extrema, es porque las fuerzas del infierno son las fuerzas más potentes que pueden haber. Y luego, estar enraizada, fíjate, en la fe de la iglesia. Si tu fe no está enraizada en una comunidad que es la iglesia, que no son las iglesias en plural, ni el gnosticismo, ni el agnosticismo, ni el humanismo, ni los aspectos antropológicos, una fe enraizada en los cimientos de la iglesia que ha tenido, como siempre lo estoy recordando, sangre de mártires, ha sido regada por sangre de mártires y ha sido además reforzada por pensadores, por los que hoy reconocemos como padres, doctores de la iglesia. No hay espacio para la falta de caridad, no hay espacio para la falta de esperanza. Cristiano no puede ser una persona pesimista, y no hay espacio tampoco para desvincularse de lo que la iglesia nos enseña. En esos tres aspectos fundamentales creo que se puede resumir de una manera muy precisa el aspecto fundamental de esta enseñanza de hoy, justamente que va de la mano con perseverar en la fe. Tenemos que entender que la fe no tiene techo. La fe es un don que Dios va colocando poco a poco, porque si lo lanzara a un solo golpe, es como que usted tome un tobo de grandes proporciones y lo quiera meter todo dentro de un vaso. Se va a desbordar, se va a perder, va a ser una fe incomprensible, una fe absurda, centrada en fanatismos, sin ningún espacio para la razón. O el otro extremo: como no entiendo nada, como esto no me genera ningún sabor, entonces lo desestimo. ¿Qué fue lo que le pasó, por ejemplo, a un San Agustín cuando leyó la Biblia por primera vez y él mismo decía: este libro me parece un absurdo porque no entiendo nada de lo que dice, su escritura no responde después a una secuencia lógica interpretativa, hasta que él toma y lee, aquel texto toma y lee, aquella experiencia que algunos le atribuyen a la voz de un niño, que era como un ángel que le decía toma y lee, pues le hace releer la Biblia y a darse cuenta de todas las riquezas que había en ella. Entonces, bueno, nada, la invitación de este episodio es a creer, a perseverar. Y el punto que vamos a ver el próximo episodio, que ya creo que cerramos esta parte para entrar en la fase de resumen, es que la fe es el comienzo de la vida eterna. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.